tal, amigas, amigos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión? Bienvenidos una vez más a su podcast La Misa Chaira. En esta ocasión tengo conmigo de nueva cuenta a Eden Martínez. Ya se me van a ir. Eden, ¿cómo estás? Muy bien, Dani, muchas gracias. Con el gusto de saludarte de nueva cuenta, que me invitas aquí a tu programa. Y pues contento, emocionado. Yo creo que como todo México, pendiente del transcurso y del desarrollo democrático a nivel nacional. Ya esta semana pues todos estamos pendientes de saber quién será el candidato de Morena a la presidencia de la República, y pues ya inició este proceso y esta aventura llamada 2024, Dani. Así es, ya andamos entre que la gente que está renunciando, que los que se van a postular, que si salen nuevas corcholatas y no sé qué. Yo creo que, no sé, es un misterio todavía lo que va a pasar, pero pues ahí andamos al pendiente. Y justamente Den es una persona muy al pendiente de los temas políticos, electorales que hay en nuestro país, y ya te tuvimos con nosotros en un primer programa para hablar sobre temas del Congreso a nivel nacional, y en esta ocasión pues te tenemos para hablar sobre lo que pasó el 8 de junio en el Congreso aquí en el estado, donde se reformó el Código Electoral. Así que pues dinos, Eden, te escuchamos. Sí, pues bueno, Dani, efectivamente es una reforma que se ha hecho a la fecha que estamos grabando este programa pues muy reciente. Tendrá apenas un par de días que se dio a conocer esta reforma del Código Electoral del estado de Michoacán, y efectivamente pues es una reforma político-electoral. La gente a lo mejor no lo sabe, pero es importante precisarlo. Todas las reformas que se quieran hacer en materia constitucional, en materia político-electoral, deben de hacerse siempre 90 días antes del inicio del proceso electoral. Todos los procesos electorales comienzan en septiembre del año inmediato anterior al que se llevará a cabo la elección. Es decir, que el proceso como tal o el calendario iniciará en septiembre. Estamos hablando que son ya 85 días para que inicie este proceso, y se da este periodo de gracia, por así decirlo, porque todas las reformas a las leyes secundarias que se realicen son susceptibles de ser revocadas por medio de un mecanismo que provee nuestra Carta Magna, que se llama mecanismo o acción de inconstitucionalidad. Son las dirigencias de los partidos entre algunos otros, los que a nivel nacional, los que pueden inconformarse acerca de un código, una ley federal, un reglamento, un acuerdo, por plantear mecanismos contrarios a la Constitución. Y este es el único modelo o es el único mecanismo que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en pleno. No lo conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino la Suprema Corte, y pues tienen 90 días para tramitar, analizar el asunto y pronunciarse referente. ¿Para qué? Con el propósito, Dani, de que cuando se inicie el proceso electoral, todos los actores que van a participar, las instituciones que van a organizarlo y los partidos, los candidatos, los propios electores sepan cuáles son las reglas del juego. Entonces, pues sí, efectivamente, esta reforma la verdad es que está saliendo unos días, poquito, tal vez unos 3-4 días al inicio del proceso o fuera de término, pero la realidad es de que pues habla sobre cuestiones de, sobre todo en materia indígena, que tienen que ver con autogobierno, presupuesto directo y autonomía de las comunidades. Básicamente de eso se trató la reforma. Hay algunos elementos interesantes que seguramente habremos de tocar a continuación, pero esto es de lo que va, es decir, ya el Congreso de lo que no se pronunció, por lo que no se pronunció ya no lo va a poder hacer. Sí, ya está ahí. Y nos vamos a ir con estas reglas a enfrentar el proceso electoral 2023-2024, donde en materia o en un ámbito local renovaremos 112 municipios, 24 diputaciones por el principio de mayoría relativa, 16 por el principio de representación proporcional, y pues a nivel federal otros tantos cargos también de mucha importancia. Justo estaba revisando que aboga mucho, nos mencionabas, ¿no?, en temas de pueblos indígenas, en temas de equidad y paridad de género, que es sobre lo que un poquito más se enfrascó estas modificaciones que se hicieron, y que nos gustaría que nos pudieras puntualizar un poquito, pues un poquito sobre ellas, ¿no? Sí, claro, mira Dani,
Es un tema sobre todo en el cual el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya es muy sensible. Recordemos que incluso él, siendo diputado en la legislatura pasada, le tocó ser diputado, si mal no recuerdo, por el distrito 17 de Morelia. Él impulsó una serie de elementos que tenían que ver con la libre autodeterminación de los pueblos y las comunidades indígenas. Fue como parte de su agenda legislativa. Efectivamente, pues responde a un reclamo de justicia social que tiene que ver con la capacidad del autogobierno, el presupuesto directo y la autonomía que pueden tener, obedeciendo a costumbres, a usos, a cuestiones que tienen que ver con parte de su identidad originaria de todos estos pueblos y cómo incluso cómo ellos conciben la propia realidad, ¿no? El desarrollo de sus núcleos sociales. Y el problema o el desfase jurídico que existía es que empezaron a surgir una serie de elementos y sentencias. La primera, de hecho, a nivel nacional, donde se estipula de manera muy clara, es el caso Cherán, por ahí del 2011. Estamos hablando ya de 12 años de historia de esa sentencia, que fue generando jurisprudencia y pues les permitía a los pueblos el realizar consultas libres e informadas acerca de si querían declararse como comunidades autónomas. El desfase, porque yo no lo veo como un problema, es que todo el diseño de la ley orgánica municipal y de la administración pública estatal como tal está planteado en una unidad básica administrativa en todo el país, que son los municipios. Generalmente las comunidades pues son más pequeñas que un municipio, y en ese sentido pues se particiona o se fragmenta el uso de recursos, pero con ello pues también los ejercicios presupuestales, de auditoría, etcétera, etcétera. Y la verdad es que el diseño propiamente de la ley orgánica municipal o del estado de Michoacán, como el de todos los estados de la república, pues está diseñado con ayuntamientos. Y ahora que ya hay comunidades autónomas, pues de qué manera se les va a atender en las dependencias gubernamentales, cómo pueden ellos signar convenios, cómo van a cobrar pues sus propios impuestos, en qué los van a invertir. Toda esta parte del diseño sobre la fiscalización de los presupuestos pues son elementos que se tenían que normar, y parte de ello pues era facultar al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán a que conociera pues de estos asuntos, porque es una cuestión novedosa. Únicamente hay un estado, tú podrás prever la mayoría de las personas que conocen el país se pueden imaginar cuál es, que sí había una sala especializada en materia indígena electoral, la cual pues, es Oaxaca. Recordemos que Oaxaca tiene alrededor de 540, 560 municipios, y pues ahí sí estaban facultados, pero el problema es que no había como competencia. Entonces esta reforma, entre otras cosas, faculta al tribunal a conocer de los asuntos y de las elecciones que se puedan generar en materia de la elección de las autoridades indígenas. No, y que hay que decirlo, ¿no? Lo mencionabas muy bien, creo que Cherán marcó un parteaguas en el tema de que las comunidades aquí en el estado pues fueran autónomas, ¿no? Estamos hablando de un movimiento en el que inició por un tema de quitarles propiedades en bosque y demás, que fue cuando ellos se levantan en armas, cuando ellos dicen hasta aquí, y ahorita estamos hablando de pues tratar de beneficiar a las 31 comunidades indígenas que tenemos en el estado, que creo que pues es parte fundamental de repente también escucharlos. He tenido la oportunidad de acompañarlos en algunos de sus congresos indígenas, de acompañarlos en su movimiento, y no está tan descabellada la idea de lo que ellos traen, y creo que las personas que más pueden conocer pues son ellos mismos que están ahí en la comunidad, ¿no? Hay un tema muy importante entre las comunidades indígenas que de repente no se ve cuando decimos, no sé, la comunidad pertenece a este municipio, le damos el recurso y pues es la última a la que voltean a ver. Y es ahí donde digo, bueno, no, personalmente, y te digo, aunado a que he acompañado su lucha, se me hace uno de los procesos importantes que se van a llevar a cabo ahora en este proceso de reformar este código electoral. Exacto, mira, y cito algunas de las comunidades que han optado entre el año pasado, a partir del 2021, por
ejercer este proceso de elección de autoridades. Está el COIRE, Donaciano Ojeda, Crescencio Morales, Carpintero, San Cristóbal, San Felipe de los Alzati, San Felipe de los Herreros, Arantepacua, Cheranástico, Santa Fe de la Laguna, La Cantera, San Ángel Surmucapio, Angagua, Anjanitzio, Jesús Díaz Sirio, Carapan, Comachué, Santiago Azajo, Ahuirán, Pamatácuaro, entre otras, las cuales pues se destaca que fueron escuchadas, que se llevó a cabo una serie de foros de parlamento abierto pues para que ellos opinaran y para que su voz pues también pudiera traducirse en ley. Y digo, la verdad es que es parte de efectivamente un reconocimiento histórico y un planteamiento de avanzada en cuanto a cuestiones de gobernabilidad. Parte de los conflictos que se generan pues de manera cotidiana en estas comunidades tiene que ver con la toma de decisiones, que también desde mi muy particular perspectiva, Dani, hay una serie de elementos de cuestiones de transversalidad que tendrían que ser más debatidos, que se tendría que todavía pues sí estar generando conciencia dentro de las propias comunidades, como es el tema de la participación de la mujer indígena. Así es. Hay una serie de elementos que por costumbre y por usos las están relegando de la toma de decisiones. Entonces sí es muy complicado, porque aquí entra lo que es un conflicto de derechos, ¿no? Entre la libre determinación de decidir con base en un uso o con base en una costumbre, y el tema de restringir los derechos político-electorales de las mujeres, que también es complejo, pero no hay debate, ¿eh? O sea, el derecho humano de las mujeres a participar está por encima incluso de usos y costumbres, pero pues es también un conflicto de derechos que no se puede evitar. Incluso el Instituto Electoral del Estado de Michoacán ha venido haciendo una serie de encuentros en estas materias. El próximo de ellos es muy pronto, es el 16 de junio de esta anualidad, y ahí pues también se está viendo acerca de los retos, los avances que se tienen. Yo, como tú bien lo sabes y como ya lo habíamos explicado aquí, hace un año tuve la oportunidad de ser el representante de Morena en el Consejo Electoral del IEM, y efectivamente pues había una serie de pendientes en ese aspecto que pues están trabajando, y parte de ello pues es poderlo expresar ya en el Código Electoral, lo cual es bueno que se haya realizado, pero también creo y entiendo que faltaron muchos pendientes en esta reforma, como es el tema de reglamentar las cuotas de poder o pues, de género que se les da a los miembros de la comunidad LGBTIQ+, ahora que es el mes del orgullo Pride. Y también cuestiones que tienen que ver sobre la reglamentación de los espacios para las personas con discapacidad, migrantes, etcétera, etcétera, todos los que son las acciones afirmativas que se conocen. Y efectivamente pues ello no fue discutido en el código. Por eso la verdad creo que el propio órgano legislativo en el estado se durmió un poco en la premura con la cual tenían que discutir, procesar estas leyes en comisiones y presentar el dictamen, porque se haga lo que se haga en este sentido, ya no puede ser tomado en cuenta para el proceso electoral por esta salvedad que comentábamos al principio. Así es. No, y que justo, bueno, voy a hacer dos comentarios, ¿no? El tema, me gustaría que nos aunaras un poquito en este tema de equidad, porque sí pasa esta cuestión, y ya lo hemos hablado aquí con compañeros que nos han acompañado de algunas comunidades. Es muy complicado hablar de comunidades indígenas y hablar de equidad y paridad de género en la toma de decisiones, porque pues entendemos que sus usos y costumbres son muy distintos y tienen otras ideas que les han hecho creer que culturalmente es lo más correcto. Entonces creo que se contrapuntean mucho en este proceso electoral hablar de un tema de paridad de género y decir autogobierno de las comunidades, y la mujer en donde entra en ese tema de paridad, ¿no? Ahí, en ese aspecto, ¿no? Y lo otro que me gustaría comentar es este tema de que hay mucha deuda todavía en un proceso electoral a todos los sectores, porque bien lo dices, ¿no? O sea,
y la comunidad de diversidad sexual donde están, y el tema de personas con discapacidad donde queda, porque pues bueno, a veces son acciones afirmativas pero que quedan ahí, en eso, y de Sí, ahí se ven bonitas, perfectas, las presentaron a gusto y ya, sí. no pasaron a más, ¿no? Mira, la verdad cuando yo empecé ya hace algún tiempo, no mucho, pero ya algún, a entender y a participar en política, pues primero lo que tienes que hacer es entender que es una acción afirmativa. Ujú. La acción afirmativa como tal se entiende como una medida de ajuste y de carácter temporal para cambiar algunas circunstancias o situaciones que están, o que son una realidad social. A mí me da mucho gusto, ahora pues estamos a 10 días del triunfo que se dio en el Estado de México. El Estado de México es el estado poblacional más grande del país, por mucho, incluso por mucho mayor, casi el doble que el propio Distrito Federal, que ya es un monstruo demográfico Sí. también. Y que este estado por primera vez sea gobernado por una mujer, pues también habla acerca de elementos que tienen que ver con los frutos de las acciones afirmativas. En este momento sigue siendo, cada año viene superando al anterior en cuanto a participación histórica de las mujeres, por ejemplo, en gubernaturas. Así es. Tenemos un número muy importante de gobernadoras, lo ideal creo que al menos pudiera ser el 50%. Este, el propio Instituto Nacional Electoral ha tomado medidas para que los partidos nacionales tengan la obligación, cuando se disputan gubernaturas, postular el 50 y el 50%. Entonces este mecanismo, por ejemplo, era interesante porque de las dos candidatas que había en el Estado de México, pues las dos eran mujeres. También recordemos el caso de Aguascalientes del año pasado, donde todos los candidatos también eran mujeres. Y en Colima, donde también gobierna la gobernadora Indira Vizcaíno, pues todas eran mujeres. Entonces, en ese sentido, las acciones afirmativas funcionan. Pero funcionan siempre y cuando, Dani, estén aparejadas también de una agenda progresista. Yo no entiendo, y lo voy a decir pues con toda responsabilidad, puede sonar un poco Crudo. polémico, y también de eso se trata. Para mí, las acciones afirmativas, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+, no tienen ningún sentido de ser si no están acompañadas por una agenda pro derechos. Es decir, de nada sirve que llegue cualquier persona con orientación o identidad de género, o como se asuma que sea dentro de este mosaico de diversidad, si dentro de su agenda no está el ganar espacios, pues no solamente políticos, sino culturales, en las cuestiones de educación, si no va a legislar cuestiones que tienen que ver con el registro civil, con asignaciones de demandas de la población a la cual se dice representar. Eso no, si no está acompañada de esta agenda pro derechos, como te lo comentaba, pues no tiene ningún sentido, ninguna razón, y efectivamente no cambia nada. De nada nos serviría, por ejemplo, también si en este país pudiera gobernar una mujer, si dentro de esa agenda también no viene un conjunto de posicionamientos feministas importantes para que las personas de a pie, las mujeres que están en las comunidades más desprotegidas, que pertenecen a los sectores más vulnerables, pues puedan acceder a oportunidades de educación, empleo y demás. Es decir, Sí. qué bueno que se dé, pero para que no sea solamente una cuestión de maquillaje o de apariencia, tiene que venir acompañado con una agenda. Son situaciones consustanciales, y me parece que pues en Michoacán la realidad fue ganándole terreno a la legislación, y es ahora la legislación la que de manera puntual pues se pone ya un poquito no tan retrasada en relación a este tipo de circunstancias que se ven dando, porque efectivamente cuando no existe una reglamentación, cuando no existe el cómo sí, el ABC de todas las disposiciones constitucionales, pues estas se vuelven frágiles. Y recordemos también pues que ha habido como sentencias en ambos sentidos en la Suprema Corte de Justicia en años anteriores, que por un lado han beneficiado a las comunidades, o por otros lados han beneficiado a los ayuntamientos. Y también pues para los ayuntamientos tiende a ser una situación compleja, porque pierden gran parte de la asignación presupuestaria que les correspondería si esas comunidades no fueran pues proclamadas como
en autogobierno, ¿no? Ujú. Y también el tema de la rendición de cuentas, el que ejerzan su presupuesto directo no está exento a que no pueda ser Ah, auditado, sí. Ujú. pero para poderlo tener pues se necesita reglamentar, y no solamente el código electoral, una serie de reglamentos también que se deben de ir adecuando de manera progresiva, pero pues me parece que era un tema necesario. Creo que esta reforma deja muchos pendientes, toca estos temas que me parecen importantes, pero también, y para ser críticos, sí le faltó a nuestros legisladores darse mayor premura para tener una reforma electoral un poquito más sustancial. No, y que creo que no solo hablamos del código electoral, yo me atrevo a decirlo, ¿no? Están avanzando en el Congreso del Estado, pero siento que nos están quedando de ver mucho en muchos temas, en muchas reformas que están haciendo. No sé qué esté pasando. Y no hablo solo de un partido, ¿no? Sino Ujú. hablo en general de diputadas y diputados del color que sea, que creo que hay muchas cosas que no se están discutiendo como se deben, que no se están debatiendo de manera correcta, que es como de, te traigo esto, ahora pues sí, y ya, ¿no? Ujú. Entonces digo yo, bueno, mmm, nos están quedando a deber mucho y a nivel nacional se están haciendo cosas muy grandes, pero ¿y en el Estado? O Sí, sea, ¿en qué claro. A ver, momento, no? por ejemplo, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que se le acaba de dar pues otra competencia, y por competencia entendamos trabajo, Ujú. eh, llevará una cuestión de 2 años y medio, casi 3, con de las 5 ponencias que tienen, por o que la reglamenta la Constitución Política del Estado de Michoacán, tienen una céfala y ya se aventaron un proceso electoral así. Ahora que se viene este proceso, sería importante también que los senadores, que es a quien les toca eh, designar al magistrado o la magistrada pendiente, pues también se pusieran las pilas en ese sentido, porque aparte entiendo que no nada más es privativo el Estado de Michoacán. Ahí el último dato que yo conocía, que me participaban alrededor de 65 magistrados que votan en todo el país, entonces son muchísimos, ¿no? Sí. No se puede llevar a cabo un proceso electoral en esas circunstancias y en esas condiciones. Entonces, sí, efectivamente, pues a veces creo que hay un impasse legislativo sobre las decisiones que se tienen que procesar. Yo también saludo y veo pues en buenos términos la renovación de, del Consejo General del INE. Es algo de lo que hemos platicado la vez Sí. pasada que estuve aquí, y me parece que es una buena medida que la nueva presidenta del Consejo General pues lo primero que haya decidido es pedir que se le redujera el sueldo, ¿no? Que era algo que eran sentir muy ciudadano en Sí. contra de Lorenzo Córdoba. Y de hecho tuvieron una reunión con el presidente, me parece que están en buenos términos, ¿no? En el sentido de pues cómo se acompaña un proceso democrático, plural, constitucionalmente autónomo e independiente, con lo que tiene que hacer pues el Estado, ¿no? En condiciones de seguridad, de piso parejo, como se pide. Y en ese sentido creo que pues la verdad los órganos autónomos deben tener una relación muy fluida, de mucha comunicación y de mucho respeto también Así es. con el Ejecutivo Federal, y creo que pues ahí va el asunto. Ahí vamos avanzando. Sí, sí, sí. Debo decirte, Eden, que me gusta mucho el tema de cómo analizas y debates todos estos procesos y lo muy al pendiente que estás de ellos. A mí me gustaría preguntarte, yo sé que luego esto genera mucha polémica, pero bueno, para eso estamos aquí. Dale, dale. En el código electoral para Eden, ¿qué Ujú. le faltaría para tener este tema de...? Porque ya lo mencionabas muy a grandes rasgos, ¿no? El tema de las comunidades, el tema de personas con discapacidad, para que realmente sea un código electoral con equidad para todas, todos y todes. Sí, mira, ojo, no estamos tan desfasados, Dani. Ajá. O sea, lo que pasa es que también la realidad, y yo no es porque haya estado ahí, porque le tengo aprecio a muchísimos de los consejeros actuales del Instituto Electoral, pero yo se los llegaba a comunicar. Hubo ciertas administraciones y ciertos elementos que estaban anteriormente, puntualmente, pues para señalarlo, porque también aquí no vamos a disfrazarnos. El consejero Ramón Hernández, que llegó a presidir ese instituto, pues recordemos que fue destituido por cuestiones de corrupción comprobadas y procedimientos que se le estuvieron ahí achacando, y los cuales procedieron tan así pues de que no terminó el periodo. Uh-huh. En ese momento el Instituto Electoral de Michoacán pues obedecía
a los cacicazgos que estaban en ese momento en el Ejecutivo Estatal, eran cuestiones de cuotas, de poder, había ahí muchos elementos turbios. Pero me parece que la actual composición de este consejo ha hecho las cosas muy bien, y en ese sentido están como muy al pendiente de lo que no te lo diga el código o lo que no te diga la Constitución, porque a veces es muy difícil procesar estas reformas, pues ellos estarlo generando por medio de acuerdos y reglamentos. Ejemplo, el tema de asegurar lo que en materia electoral se llama bloques de competitividad. No sé, dime algún municipio que tengas identificado con cualquier partido político de manera histórica. Yo tengo varios, pero tú dime uno. Ay, O sea, un municipio donde siempre gane X partido. ¿Donde siempre gane X partido? X partido. Uh-huh. Zaguayo. Zaguayo, que siempre es panista. Zamora, ¿no? Que también siempre es panista. Lázaro Cárdenas, que evidentemente pues ha sido muy morenista. Sí. No encuentro uno donde el PRD siempre gane, yo creo que ya no les quedó ninguno, pero yo creo que ya ni se acuerdan del PRD de ningún lado, ¿no? Pero por ejemplo, Lázaro Cárdenas, que ha tenido un gran apoyo electoral hacia Morena desde el año 2018 a la fecha, sería un municipio que los propios lineamientos y acuerdos del Consejo General del IEM nos están diciendo que es de alta competitividad. ¿Qué quiere decir? Que es muy probable de que si Morena postula a un candidato hombre, a una candidata mujer o a un candidato intergénero, por ejemplo, Morena gane ese municipio, porque es un municipio de alta competitividad. Uh-huh. ¿Qué es lo que hacían antes las dirigencias municipales? Es que decían, a ver, de los 113 municipios que hay, yo soy medianamente competitivo en 60 y en 53 no tengo nada que hacer. ¿Qué es lo que hacían en esos 53 donde no tenían nada que hacer, donde eran de competitividad baja? Pues mandaban a las mujeres. Sí. Sí, vamos a darle este candidato, a todos no vamos a ganar. Sí. Y estos que son la joya de la corona, que es donde tenemos posibilidades, donde tenemos estructuras, una mayor identificación, pues se lo dan a los candidatos hombres. Esa parte de los bloques de competitividad no lo prevé el Código Electoral. Es una cuestión también pues ya muy fina, ya mucho de proceso, de estadística que tienen que darse. Pero no quiere decir que no se haya acordado, incluso ya creo que este es el tercer proceso en el cual se tiene que obedecer estos bloques de competitividad. Y es algo que, atendiendo a sus funciones constitucionales, el Instituto Electoral de Michoacán pues lo ha venido haciendo. Sí faltan algunas cuestiones en el Código Electoral que también tendrían que apremiarse, que también tiene que ver con la limitación de la autoridad que se les designa al Consejo General del IEM. Por ejemplo, hay una cosa que se llama Junta Local Ejecutiva, que suena mucho a lo que es la estatal del INE, por así decirlo, pero no, esta Junta Local Ejecutiva también está o depende del IEM, que tiene que ver con cuestiones de administración del propio instituto. Ahí no participan partidos políticos, por ejemplo. A mí me parece importante que en un ánimo de transparencia, de entender los partidos políticos como entidades de interés público y de que sería vigilado por todos los representantes, se pudiera abrir. Pero son cuestiones de detalles, ¿no? O sea, yo entiendo que efectivamente se venía una gran reforma, un gran plan A, donde se trataba de ciudadanizar nuestra democracia, de generar instrumentos reales de participación política, de participación popular, de un adelgazamiento de las estructuras, las propias cámaras. Creo que Michoacán iba a quedar con algo así como 25 diputados, algo así, no los 40 que tenemos, pero pues eso no pasó. Tendría que haber sido aprobada por dos terceras partes de la Cámara de Diputados, de senadores y por 2/3 partes de los congresos locales, como cualquier reforma constitucional. Eso no fue así. Con el ánimo en lo que tenemos, me parece que el Código Electoral, salvo por ejemplo este tema que te contaba de la administración, en lo demás está bien normado y existen las condiciones necesarias suficientes para renovar en paz. O sea, al final de cuentas lo que se requiere es que la estabilidad política de todos los estados no esté sujeta a los grupos fácticos de poder o a quien está gobernando en ese momento, sino a las leyes. Y creo que la verdad es que pues a mí no me ha tocado vivir un conflicto postelectoral, al menos local. En 2006 pues fue un gran fraude y escandaloso, y ese sí estuvimos al pendiente, pero
pues si recordamos el último, perdón, conflicto electoral que se dio, pues habrá sido en los 91 con Ausencio, Chávez y todos ellos, que yo la verdad era muy joven en ese momento y no lo recuerdo. Es decir, pues no está tan presente en el ánimo del electorado michoacano que este tipo de conflictos y de cuestiones nos generen, o que cada cambio de poder o de gobierno nos genere inestabilidad, y creo que eso es bueno, ¿no? Y en ese sentido me parece que las leyes están bien eh, diseñadas para enfrentar este proceso, a pesar de que debieron de haber puesto, puesto mayor interés y atención a las reformas. ¿Viene un próximo proceso electoral más democrático entonces? Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Mira, a mí me llama mucho la atención en este anime, creo que todo, yo no sé cuándo va a salir este podcast, pero El, esperemos que no demores. el lunes. El lunes ya está fuera. Pues todavía espero que la gente tenga como muy frecuente o muy en el imaginario colectivo lo que decía Marco Cortés y lo que decía Lito inmediatamente después, un día después de que perdieron el Estado de México, porque lo perdieron, eso es indiscutible. Que decían, es que hubo actores que no se metieron, es que el gobernador no se metió. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Pues es que el gobernador no operó, no puso a sus funcionarios, no mandó a los policías a perseguir a la oposición, no les pidió cuotas de votos, no aventó despensas, cemento, dinero a la compra de elecciones. Eso es lo que están diciendo prácticamente, ¿no? Porque más allá del liderazgo que pudiera tener cualquier gobernador en cualquier estado, la realidad es que la línea política de un viejo régimen era haya sido como haya sido, o sea, un tipo de operación priistas en el 2006 con Felipe Calderón, que eso es lo que querían que hicieran. Y me parece que eso, de verdad y con todo conocimiento de causa, y así con una mano en el corazón te lo digo, en la 4T no pasa. O sea, no es un tema discursivo del presidente del que los recursos son del pueblo y no pueden ser utilizados con fines electorales. Lo que sí es importante también es que la gente identifique pues que la elevación de los derechos constitucionales de esto, que también es algo que está en boga, ahora también estaba viendo cuando que se está peleando Fox y Calderón para ver quién es el que le disputa el crédito al presidente, y inmediatamente los exhiben, ¿no? En la mañanera de cuando Fox decía que era inviable y cuando Calderón decía que era populista y demás, este tema de los apoyos sociales. Pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, ya los apoyos sociales son constitucionales. Tendría que vencerse una serie de dificultades muy importantes, la cual es un principio de progresividad de los derechos humanos que se tiene, y también pues ser abrogada estos planteamientos constitucionales por 2/3 partes para que ya no sean reconocidos como tales y no pierdan estos programas sociales. Y eso, pues el que sean universales, el que sean para todos, el que no los puedas perder así gobierne Morena, PT, Verde, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, el tinte que sea, es un gran logro, creo yo, de esta cuarta transformación, y tiene que ver precisamente con el asunto que la gente ya no va condicionada a votar, ¿no? Así es. Y efectivamente esto genera pues mayor participación democrática. ¿Cuál va a ser uno de los retos importantes que yo pongo? Pues también la baja participación que sigue habiendo. La gente no participa, la gente no acude a votar, pero también creo que gran parte también del incentivar al voto tiene que ser una labor institucional más constante, tiene que haber educación para la democracia. A mí me encantaría que eligieran desde muy pequeños, por ejemplo en la escuela, cualquier comité estudiantil para hacer lo que sea, sí, ya les enseñas esta parte, ¿no? Sí, para hacer el periódico mural, o sea, pero esa parte sería educación para la democracia, no se da, y eso es muy triste. Hay empresas, por ejemplo, que tienen a los trabajadores todo el día en la jornada electoral, pues laborando. También decirlo, yo pregunto a qué hora van a votar los policías que están cuidando el proceso electoral, ¿no? También el gobierno del estado debe incentivar, dar esta facilidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente lo debe de saber, que va a haber proceso también el año que viene, se vota el martes. Es porque ellos consideran que como la gente está trabajando, pues tiene que salir y se les es más fácil votar.
aquí es los domingos porque se considera que las personas tienen el día libre y les es más fácil Ajá. votar. Habría incluso también que replantearnos eso, ¿no? O sea, hacer un estudio estadístico real, serio, o sea, a lo mejor qué tal si es el sábado el día que más se Sí, puede ir a el día, hasta votar. el horario, ¿no? Porque luego, Exactamente. o sea, como tú dices, la realidad es que las familias no trabajamos nada más de lunes a viernes o de lunes a sábado y tampoco nuestro horario es como que digas, trabajo el fin de semana y a las 12 salgo, ¿no? Pero también creo que no hay esta educación y conciencia sobre la democracia, sobre lo que realmente implica un proceso electoral, que Ujú. creo, lo decías muy bien, ¿no? El tema educativo en la escuela por muchos años nos inculcaron que la democracia, o sea, no existía. Aquí es, si yo te digo que es este y punto, ¿no? Y fuera de eso, pues hay generaciones de una cultura que vienen ya de años en Sí. donde, pues bien lo decías, ¿no? Era la despensa y ahí te decía que el candidato es este, ¿no? Ujú. El tinaco y el candidato es este. Y ya ibas con la conciencia de pagar el tinaco que te dieron, la despensa que te entregaron y demás. Sí, No claro. había una conciencia real de qué implica el votar, ¿no? O sea, ¿qué estoy decidiendo? No estoy decidiendo a quién quiero que le den un trabajo y le paguen bien, ¿no? O sea, estoy decidiendo quién va a tomar las riendas para los procesos que se van a venir en el país, para esto, y la gente nos falta mucho. Yo Sí. lo veía mucho, por ejemplo, en el tema de lo que pasó ahora con la maestra Delfina, porque digo, sí se ganó, sí todo, pero ¿qué porcentaje salió a votar? Sí, mira Dani, el 11 de septiembre de 1973, una época, o más bien un día pues muy triste para toda la humanidad, pero más para Latinoamérica, se llevó a cabo el golpe de Estado en Chile, en Santiago, el asesinato de Salvador Allende y la deposición de una junta de gobierno encabezada por Augusto Pinochet Ugarte. De 1973 hasta 1988, es decir, 15 años, el pueblo chileno no tuvo ninguna posibilidad de poder votar ni para encargado de manzana. La participación del plebiscito de 1988 rondó el 97% de la población. ¿Qué quiere decir esto? Pues que solamente como en el amor, ¿no? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo he perdido. Igual también después del periodo de la dictadura en Argentina, la elección inmediata anterior tuvo elecciones de participación arriba del 90%. Entonces, qué triste que a lo mejor necesitemos la instauración de una dictadura de 20 o 30 años para que México Sea consciente, ¿no? sea consciente de esa parte, ¿no? Entonces, creo que se debe de incentivar más la participación. Eh, la participación es arriba del 60% en elecciones federales. La verdad es que la mayor, estadísticamente hablando, fue la del 94 con Ernesto Zedillo, como Cárdenas. No recuerdo si era Diego Fernández de Ceballos también en ese entonces, tal vez se me barra ahí, pero pues venía precedida por muchas cuestiones que se dieron, el levantamiento del ZLN en Chiapas, la entrada del TLC, el magnicidio de Colosio, y la gente votó en esa cuestión por miedo, o sea, votó para a lo mejor con su la crisis también que se dio, la crisis económica del 94. Todos esos elementos pues propiciaron que la gente saliera a votar, pero yo espero que en este proceso, que también hay cosas importantes que se van a determinar, para pronto la continuidad de un modelo político que detrás de él tiene un modelo económico, que es lo más interesante, si la gente lo va a apoyar o si la gente le va a decir que no como tal a este proceso que lleva ya casi 6 años. Y esto es lo bueno, esto es lo interesante, esto es lo que nos va a mantener pues al filo del sillón a muchos, en las calles a otros tantos, supongo. Y sí, pues oficialmente creo que ya inauguramos el proceso electoral y cada vez se va a poner más interesante esto y ojalá que la gente también pueda darle interés, ¿no? Ahorita el proceso interno que está del partido hegemónico y posteriormente pues también yo creo que a la oposición, ¿no? Para que realmente tenga 10, 11 meses para estar reflexionando su voto y pueda acudir a votar por el proyecto que mayor le complazca. Y que al final de cuentas es eso, o sea, mayor solidez institucional y mayor claridad en las reglas electorales
nos debe llevar a mayor participación electoral y con ello pues un estado de derecho donde todos podamos vivir cada día mejor. Así Ese es. es el planteamiento general de todo el derecho electoral. De todo este rollo. Sí, así es. Eden, antes que nada, ojalá te podamos tener antes de que terminen las precampañas. Con gusto, cuando me invites. Antes del 27 de agosto, para que vayamos analizando ya una vez definidas las famosas corcholatas, ya una vez definido, empezando ellos sus procesos y demás, y que podamos hablar de este tema para que la gente pues le quede esa espinita, ¿no? Como de decir, bueno, me voy a investigar más, o quiero entender, quiero escuchar el análisis que da Eden de lo que está haciendo, porque pues se vienen, bien lo decías, ¿no? Procesos importantes en el que o seguimos o le paramos a lo poco o mucho que se está cambiando en el país. Y creo que necesitamos crear conciencia en las personas que nos escuchan de lo importante que lleva un proceso electoral, porque 2024 va a marcar un parteaguas. O sea, ya lo marcó el presidente con su llegada en 2018, pero tenemos una tarea más importante en 2024, porque en 6 años no se cambia el país tan rápidamente, ¿no? Sí, claro. Mira, que hay elementos que se dan. Yo la verdad sigo esperando la devaluación del peso y esas cosas que nos prometieron, ¿no? Pero sí. Pues no se da. Estamos a punto de romper la barrera de los 17, Dani. Y pues sí, también, digo, es positivo. También que se dé tan rápido y demás, conlleva algunas otras cuestiones que se tienen que estudiar y que los economistas nos lo deben de decir. Pero pues yo la verdad, sin afán de, o sea, mi percepción, sin afán de poder ser sujeto a alguna sanción, es que sí se están asentando bases interesantes. Sí. Falta mucho, por supuesto, y ahora pues para ver quién nos convence, ¿no? Quién nos endulza más el oído. Y efectivamente pues yo estoy contento, estoy con mucho optimismo sobre el futuro de mi país, de mi estado, el propio también, que está coligado pues a todos ellos, y ojalá este optimismo pues nos haga trabajar y dar lo mejor de cada uno de nosotros todo el tiempo. Y en ese sentido, mientras tú me invites, yo estaré aquí presente. Sí, vamos a grabar un programa de eso para analizarlo. Es que quiero comentarlo, pero no quiero ya meterme en el tema porque una, no nos corresponde en esta mesa. 2, Puma me está viendo feo desde la cabina. Y 3, Eden tiene mucho trabajo y es una persona muy ocupada. Entonces, pues Eden, agradecerte el análisis que nos das de este proceso que hubo ahora en el Congreso del Estado. Gracias por estar al pendiente de lo que está sucediendo con nuestros diputados y diputadas y venir a resumírnoslo de manera más digerible a todas y todos. Queda agendado, lo platicamos ahorita que acabemos el programa para ver lo del otro podcast en el que nos puedas acompañar. Y mientras pues me gustaría que para ya irnos, algo que nos quieras decir a todos. Pues nada, agradecerles y sobre todo pues sugerirles, ¿no? Recomendarles que efectivamente pues estén atentos en estos procesos que se vienen, acerca de que efectivamente si están viviendo mejor que hace 6 años, por ejemplo, porque eso les va a decir muy claro si pues es la continuidad del cambio. Yo creo que efectivamente, más allá de la posición política, ideológica, electoral que puedan tomar, es importantísimo que participen. No se puede estar delegando la decisión a cada uno de ellos. Para mí el hito histórico más importante a lo mejor que he vivido es el 2018, pero hasta ahorita, ¿no? Pero el 24 es trascendental. O sea, lo que pase va a marcar, creo, yo lo veo desde mi perspectiva, mi desarrollo familiar, económico, laboral, sí, va a marcar muchísimo. Y demás, sí, es importantísimo y es crucial, y ojalá que la gente lo pueda ver. Pues otro consejo, tener muchas precauciones, el calor es insoportable. Ay, sí, yo, fíjate que no sé por qué, digo, aprovechando también un comentario, venía en el transcurso, pasé por el bulevar y había
camiones del ayuntamiento podando árboles, o sea, En pleno calor. en pleno calor, mandando un mensaje. Sí, nuestro presidente municipal aquí en Morelia, no sé en qué está pensando, ojalá sea como una estrategia rara o algo así, pero me parece inverosímil que Rara con de este que... calor se esté haciendo eso, ¿no? Es que Ponchito pues tiene malas las ideas, cargados los tiempos mal, yo creo que previene que Sí. ya va a ser frío. Hay que cuidar mucho nuestro planeta también. Sí, hay que cuidarnos. No es casualidad estas temperaturas que se están dando, ¿no? Veía un meme hace poquito y con esto me despido. Una niña diciéndole a su papá, papá, es el año más caliente que he vivido en mi vida. Y le decía, sí, pero es el más frío de todos los que te quedan por vivir. Sí, no, y tienes razón, ¿eh? Pues cuidamos mucho esa parte. Sí, ya nos vamos a ir a vivir a Canadá, Alaska. Perfecto, Eden, muchísimas gracias por acompañarnos, a la gente que nos escucha, gracias por acompañarnos en este programa y gracias a Puma que está en la cabina, nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.